el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Señor, Padre, usted conoce mi corazón, Señor, y solo en sus manos, Señor, usted puede calmar estos nervios, Señor, y le pido, Padre, que sea usted, Señor, quitando todo estorbo, Señor, que sea usted hablando a su pueblo, Señor, hablándome a mí. Este tema, Señor, me confrontó, Padre, y durante la conferencia también se habló sobre este tema, Padre, y yo creo que es lo que usted quiere, Señor, y sea usted, Señor, hablando. Los hermanos han hecho un gran esfuerzo, Señor, de estar acá y no vinieron a escucharme a mí, Señor, no vinieron a escuchar lo que yo tengo para decir, Señor, sino lo que usted, Señor. Dejo todo en sus manos, Señor. Úsame, Padre, te lo ruego. En Cristo Jesús. Amén. Creo que me está dando asma también a mí. Vamos a, hermano, hoy quisiera hablarle acerca de un tema. Yo le puse como título: no te sientas cómodo con el pecado. Lo puse así porque estaba estudiando acerca de un rey. Al principio no lo estaba estudiando a él, al rey Acab principalmente, pero estudiando los reyes que le antecedieron, me llevó a un versículo que confrontó mi corazón en Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a leerlo desde el 29, vamos a leerlo unos versículos 16 desde el 29. Dice de la siguiente manera. Dice: cuando comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. El 30 dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y el 31 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. La Biblia dice que le fue ligera cosa andar en los pecados. La palabra ahí ligera tiene que ver con que le dio igual, se sintió a gusto con el pecado. El pecado no, para él, no era algo malo, no era algo que estuviera incorrecto delante de los ojos de Dios. Sigue diciendo: y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Dice: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Este rey, hermanos, la Biblia dice que le fue ligera cosa andar en los pecados. No había temor de él en su corazón, de Dios en su corazón. La Biblia dice que él hizo aún peor que los reyes que estuvieron antes de él.
Y hoy quisiera que estudiáramos un poco acerca de las consecuencias que le llevó a este rey el ver el pecado como una cosa ligera. La Biblia nos enseña que el pecado ha traído terribles consecuencias a la humanidad. Lo vemos desde Génesis, lo vemos inclusive en el presente, y también la Biblia nos habla de las consecuencias que el pecado va a traer para el futuro. Nos habla de un juicio. El pecado no es poca cosa. El pecado no es un juego. El pecado trae terribles consecuencias a la vida de las personas, pero también a la vida de los cristianos. La práctica del pecado te aleja de Dios, pero no solamente te aleja de Dios, también endurece nuestros corazones y nos lleva a un punto de comodidad donde olvidamos sus consecuencias a tal gravedad que parece ser algo normal en nuestro andar diario. Lo primero, voy a ser breve, solamente van a ser 4 puntos muy breves, lo prometo. Y la primera consecuencia que yo veo acá en estos versículos es que el pecado iba en aumento. El pecado iba en aumento. La Biblia comienza diciendo en el 29 que cuando comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 del rey Asa, del rey de Judá. Y después el 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Quiere decir que ya anterior a él se venía haciendo cosas incorrectas en el pueblo de Israel. Anterior a él, los reyes que les antecedieron también habían hecho las cosas malas delante de los ojos de Jehová. Pero después el 31 dice que a él le fue cosa ligera. Que a él le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam. ¿Cuáles eran estos pecados? La Biblia nos enseña de que cuando Salomón estaba reinando, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel, Salomón hizo lo incorrecto. Salomón comenzó a asociarse, ¿verdad?, con las mujeres de esa tierra, y no solamente eso, sino que la Biblia dice que su corazón, esas mujeres llevaron su corazón a inclinarse a los dioses de esa tierra. Y debido a esto, ¿verdad?, fue reprobado delante de los ojos de Jehová. Jehová le dice que iba a dividir el reino. Jehová le dice que iba a partir el reino. Y después de todo esto, ¿verdad?, el Señor llama a Jeroboam. El Señor llama a Jeroboam a reinar sobre Israel. Y Jeroboam hizo algo. El pecado de Jeroboam hace referencia a que él comenzó a apartar al pueblo de Israel por buscar dioses de este mundo. Ese fue el pecado. La Biblia dice que él hizo 2 becerros. La Biblia dice que él no le permitió al pueblo, dice, no, ¿para qué van a subir a Jerusalén? ¿Para que adoren? Mejor háganlo aquí. Mejor hagan aquí, mira, y les hizo 2 becerros. Y esos 2 becerros, él les dijo, estos son los que te sacaron de Egipto. Eso fue lo que hizo Jeroboam. Él se fabricó dioses y el pueblo comenzó a seguir a esos dioses. Y allí comenzó ese pecado. El pueblo comenzó a andar en el pecado, Jeroboam comenzó a andar en ese pecado, pero aún después de él, los reyes que siguieron comenzaron a hacerlo también de la misma manera. Y de allí viene esta expresión, y si usted estudia, ¿verdad?, lo que hemos leído bastante, Reyes, Crónicas, habla y dice sobre esto, los pecados de Jeroboam, el camino de Jeroboam, se hace referencia a él. Es un mal ejemplo, es una mala fama que quedó plasmada en el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que Acab hizo aún peor que él. ¿Pero por qué hizo peor Acab? ¿Por qué fue peor? 6 reyes pasaron antes que viniera Acab. Todos estos reyes, la Biblia dice que hicieron lo malo. La Biblia dice que ellos siguieron adorando a esos becerros de oro. Pero Acab no se conformó solamente con ese pecado.
Él no se conformó, sino que su corazón, su mente, vio este pecado como algo normal. Él dijo, mira, pero esto es algo normal. Mi padre lo hizo, los reyes que me antecedieron lo hizo. Él lo vio como algo normal. Y la Biblia dice que él anduvo, y dice que más que todos los que reinaron antes de él, y da el porqué, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados. Le fue ligera cosa, esa fue la causa. Esa fue la causa. Porque, hermano, si no quitamos el pecado de nuestra vida, va a ir en aumento. Va a ir en aumento. El que es mentiroso y no quita el pecado, no quita esa mentira y no lo hace y sigue haciéndolo, va a creer sus propias mentiras. Wow. No solamente eso, sino que nadie va a confiar en él. Nadie confía en él. Y el pecado siempre ha ido en aumento. Desde que el hombre pecó, el pecado ha ido en aumento. Pero la Biblia dice que a él le fue cosa ligera andar en estos pecados. Él no solamente lo cometía una vez sí y otra vez no. La Biblia dice que anduvo de continuo, práctica tras práctica, lo hacía de esa manera este rey. Hermano, el pecado trae consecuencias a nuestra vida, pero no solamente se detiene allí. El pecado no solamente le va a causar que como dice Romano, ¿verdad? La destitución del reino de Dios, de la gloria de Dios. No solamente va a causar la muerte, como también nos enseña el libro de Romanos. No solamente va a causar que nuestro corazón se endurezca, sino que también va a afectar a las personas que están a nuestro alrededor. El pecado va a afectar a las personas que están en nuestro alrededor. En Primera de Reyes 18, 17 y 18 dice: cuando Acab vio a Elías, después de que da esta breve reseña, ¿verdad?, de lo que fue el rey Acab, cómo hizo lo malo, el altar que hizo, ¿verdad? Después de todo eso vino una sequía sobre el pueblo de Israel. Y en el capítulo 18, ¿verdad?, aparece nuevamente Elías. Y él quiere ver a Acab. Y aquí en el encuentro, en el versículo 17, le dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Él le dice: esto ha venido a causa de ti. Esto que le está pasando a Israel es porque tú lo profetizaste. Pero no fue por eso. Es porque él estaba haciendo lo malo. Y ¿sabe algo? Cuando no confesamos nuestros pecados, cuando no nos apartamos del pecado, cuando el pecado se vuelve algo cotidiano en la vida de nosotros, a veces cuando llegan las consecuencias, pensamos que no es por el pecado, pensamos que es por otra cosa. Wow. Y esto estaba pasando en el corazón. Él no pudo reconocer que lo estaba haciendo mal. Él no pudo reconocer que las consecuencias que había venido al pueblo de Israel, que la sequía, que el hambre que estaban pasando, eran por su propio pecado, porque él inclinó su corazón hacia los Baales, hacia dioses de este mundo. Y Elías le responde, dice, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Sí. Hay consecuencias por desobedecer al Señor. Sí. Desobedecer al Señor es pecado. Sí. No cumplir con los mandamientos que nos demanda el Señor es pecado y trae consecuencias. No solamente le trajo consecuencia a él, no solamente tuvo un reinado donde no disfrutó de la mano de Dios en cada decisión que él tomó, sino que también los que estuvieron a su alrededor sufrieron, estaban sufriendo. Otro ejemplo sobre que el pecado aumenta y va en aumento
Lo vemos en Génesis 19:30. Génesis 19:30. Acá, ¿verdad?, habla acerca de Lot. Todos conocemos la historia, Sodoma y Gomorra, el juicio que Dios mandó, ¿verdad?, a estas dos ciudades. La Biblia dice en el versículo 30, dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre la descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y dice: y las hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Hermano, Dios salvó a Lot, a su esposa, bueno, pero ya sabemos lo que pasó con su esposa, y sus dos hijas. Pero lo que pasa acá, hermano, es una abominación. Lo que pasa acá es algo que estas dos muchachas estaban viendo en esas dos ciudades. Ellas lo estaban viendo, ellas no se lo inventaron. Eso es lo que ellos escuchaban, es lo que estaban viendo, a tal punto que ellas decidieron ver este pecado como algo normal. Tuvieron una excusa para ellas: tener descendencia. Esa era la excusa: vamos a tener descendencia. Hay que tener descendencia, pero no hay excusa para cometer un pecado, no hay excusa. Delante de Dios no hay excusa, no hay excusa. Y la Biblia nos enseña acerca de estos dos descendientes, hermanos, los moabitas y los amonitas. Nos enseña acerca de estas dos descendencias. Nos enseña quiénes fueron los moabitas, nos enseña quiénes fueron los amonitas. Eran pueblos que estaban entregados por completo a la idolatría. Eran pueblos el cual su Dios era Astarot. Era también su principal Dios era Baal. Y las prácticas de ellos eran las orgías. Esas eran las prácticas de ellos. Ellos veían eso normal. Ellos veían que eso era lo que su Dios demandaba de ellos, porque el pecado va en aumento. Lo que ellas hicieron, sus hijos también lo vieron, y los hijos de sus hijos también lo vieron. Y este pueblo comenzó a inclinar su corazón a las prácticas que ellos vieron. La Biblia nos lo enseña. Vamos a ir por si hay que siempre cortejarlo, ¿verdad?, con la palabra de Dios. En Primera de Reyes 11:5. Dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, que, como dice en Génesis, que era el padre de los moabitas. Dice: en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Era un pueblo que está inclinado
a esos dioses. No empezó, no se quedó solamente allí con las 2 hijas de Lot, sino que ese pecado siguió en aumento. Ese pecado siguió en aumento, a tal punto que ese pecado, después de que ellas concibieron, ¿verdad? Y que esa generación comenzó a multiplicarse, aún aquí en Primera de Reyes 11, en el reinado de Salomón, tenía las mismas prácticas. Tenía las mismas prácticas. Porque si no le pones un parado al pecado, él va a ir en aumento. Siempre va a ir en aumento. La Biblia dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir. No habitar con el pecado, sino que la Biblia dice que tenemos que hacer morir lo terrenal. Hermano, a este rey le pareció cosa ligera. Quizá usted dice, no, pues él no, eso a mí no me está pasando. Hermano, la mentira es pecado. El hablar mal de los hermanos es pecado. Porque, mira, la mentira es algo tremendo, como les digo. Después comienzas a creerla tú mismo. Comienzas a creértela tú mismo, ¿verdad? La Biblia nos enseña, mira, el escritor de Hebreo dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Eso empezó siendo una costumbre, no empezó de la noche a la mañana, no, empezó por un domingo, empezó por un miércoles o empezó por un día que no fue, después fue creciendo hasta que se hizo costumbre. Así es que comenzó. Y quizás nosotros decimos, no, pues yo no soy de esta manera. Amén. Siga así, hermano. Pero la Biblia dice que el pecado va a ir en aumento si no lo cortamos. No solamente en tu vida, sino que también en lo que te están siguiendo. No solamente va a traer consecuencias a tu vida, sino también en los que vienen detrás de ti. Y así va a pasar. La segunda consecuencia te hace olvidar o te hace tener en poco la palabra de Dios. Cuando el pecado haya comodidad en nuestras vidas, cuando nosotros le permitimos al pecado que haya comodidad en nuestra vida, ese pecado va a hacer que tengas en poco la palabra de Dios. Va a hacer que tengas en poco los preceptos que Dios nos ha dejado en su palabra. La Biblia dice, continuando acá en el 16:31 de Primera de Reyes, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Naab, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. La Biblia dice que él tomó por mujer a Jezabel. Él hizo algo que no habían hecho los anteriores reyes. Él le añadió a esos 2 becerros que había hecho Jeroboam, él le añadió otra cosa. Él le añadió, mira, ahora no es suficiente para mí el rebelarme en contra de Dios, contra este mandamiento. Yo soy Dios celoso, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, para mí no es suficiente el yo hacer esto delante de los ojos de Dios, sino que ahora voy a hacer y voy a añadirle algo más. La Biblia nos dice en Josué que el Señor le demanda algo a su pueblo. Cuando entraron, ¿verdad?, y conquistaron esta tierra, la Biblia Jehová habló a Josué y le demanda algo al pueblo de Israel. Les da una instrucción, le da una advertencia en Josué 23:6. Josué 23:6. Josué 23:6 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Y el 7 dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos.
y el 12 dice: porque si os apartáis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándolos con ellas y ellas con vosotros. El 13 le dice: sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Había una advertencia para esta práctica, había una advertencia sobre hacer tal acto, pero Acab no se conformó solamente con los dioses, él no se conformó solamente con alabar a ese Dios que había hecho su antecesor, sino que él ahora dijo: bueno, ahora yo voy a tomar a esta mujer por esposa, a esta mujer que Dios dijo que no se hiciera, a esta mujer que Dios dijo que más bien nos alejáramos. Y no solamente eso, sino que como pasó con Salomón, esa mujer también llevó su corazón a orar a otro Dios, que la Biblia aquí habla, dice que es Baal, dice que a Baal, y lo adoró. Y allí quedó. Hermanos, la Biblia nos da un mandamiento, ¿verdad? En 2 Corintios 6, 14 y 15 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia nos dice que no es si quieres, no es si te parece, no es si, bueno, pero es que ha venido a la iglesia pero no se ha convertido. No, la Biblia dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y el Señor demanda eso. Y cuando desobedecemos a la palabra de Dios, trae terribles consecuencias. Mira, la Biblia nos dice que no debemos unirlo en yugo desigual. No solamente esto aplica para un matrimonio, aplica en muchas áreas de nuestra vida, aplica en muchas amistades de nuestra vida. Sí, podemos tener amistades, personas del mundo. Sería incoherente no tener un amigo que no conoce al Señor. Pero una cosa es tener un amigo y otra cosa es pasársela escuchando música. Él escucha su música y tú te sientes normal. Otra cosa es que, bueno, está cumpliendo años y tú vayas a la fiesta y pongan toda clase de música. Eso es otra cosa, eso no es amistad. Eso ahí te estás uniendo en un yugo desigual. Hermano, la Biblia nos dice que no debemos hacerlo. Cuando la Biblia dice que no es para perjudicarnos, es para nuestra bendición. Es porque cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios, es porque Él tiene preparada una bendición, es porque no está guardando de muchas cosas. Yo recuerdo que cuántas cosas no le hicimos pasar a mi hermana cuando estábamos en el mundo, fiestas y esas cosas en la casa, y ella se encerraba para no ir, para no, ¿verdad?, no escuchar, no tener parte. Uno pensaba: no, pero bueno, es odiosa, ay no, su religión y esto. Pero si vale la pena. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos, y no tú a ellos. Si vale la pena hacerlo. Después ya no llegaba, después, bueno, prefería quedarse. Estábamos alejando, pero eran nosotros mismos, por nuestras prácticas. Hermano, corta aquello que sabes que está mal delante de los ojos de Dios. No importa que sea tu familiar, no importa. No puedes sentirte cómodo mientras está sonando la radio en la casa de tu hermano, de tu tío, y pura música a todo volumen. No, un cristiano no puede sentirse cómodo allí. Hermano, yo no me siento cómodo en una camioneta de pasajeros con la música a todo volumen. Yo no sé ustedes, pero eso para mí es súper incómodo, me quiero bajar. Pero también deberías sentirte cómodo cuando así sea tu hermana, así sea tu papá, así sea alguien cercano, debes sentirte incómodo. Porque el pecado trae consecuencias, hermano, y
Debemos amar la palabra de Dios. Amén. Si Dios dice que no debemos unirnos, si Dios dice que nos alejemos y cortemos, en Efesios 5 dice, no seáis pues partícipes con ellos. No seáis pues partícipes con ellos. Dice que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros. La comodidad es algo es fuerte. La comodidad es fuerte. Pero la comodidad del pecado es algo terrible. Es algo terrible. Hay que cortar con el pecado. Quizás yo le invito, hermano, a que ustedes puedan analizar su vida. Analizar su vida. ¿Qué es aquello que cuando se convirtieron al Señor dejaron así, rápido? Pero hay cosas que costó. Hay cosas que costaron. Y hay cosas con las que seguimos luchando. Tenemos que seguir batallando con eso. Porque solamente un poquito que le demos al pecado. No, pero es que cuando yo escucho los estados de los estados ahí en el WhatsApp, no, yo mira, primero empecé eliminando, silenciando a aquel que ponía todas esas músicas. Pero no, me cansé de silenciar a aquel que ponía los estados que no quería ver. Ahora lo que hago es bajarle volumen. No, pero ya no le bajo volumen porque está bajando y subirle volumen a cada rato. Ahí lo que hago es ponerle un poquitico nada más, que no escuchen los otros. Y así poco a poco se va metiendo el pecado en la vida del cristiano. Vamos. Poco a poco. Sí. Acab no empezó con el mayor pecado, él fue poco a poco. Él comenzó a ver lo que estaban haciendo los que le antecedieron. Él vio que le fue mal. Él vio que a cada uno de ellos le fue mal. Pero lo vio como una costumbre. Lo vio como una manera de vivir. Y no solamente eso, sino que él quiso añadirle más. Él quiso añadirle un poco más, a tal punto que él decidió hacer caso a la palabra de Dios. No hacer caso a la palabra de Dios. Él decidió olvidar lo que el Señor había dicho allá en Josué, lo que el Señor había dicho por medio de Moisés, ¿verdad? Allá en Éxodo. Él decidió olvidar la palabra de Dios. Él decidió olvidar y tener en poco lo que Dios había demandado. Lo tercero, cuando el pecado ocupa esa comodidad en la vida de la persona, le roba el puesto a Dios. Le roba el puesto al Señor. Dice que él fue y sirvió a Baal. Dice que él fue y adoró a ese Dios. A propósito, yo le estaba hablando con Dani y digo, esos no son dioses, no hay algo detrás de eso, son simplemente excusas que las personas fueron añadiendo para justificar sus prácticas. No hay un Dios detrás de ellos. Por eso cuando vemos a Elías, ¿verdad? Cuando allí los Baales estaban clamando, no hubo respuesta, porque no hay nadie detrás. Son excusas que la gente se crea para justificar su pecado. Son simplemente excusas. Vemos en los hechos, ¿verdad? Ya cuando Pablo le dicen, yo me recuerda Júpiter, ¿no? Que le dicen, Júpiter, no, porque adoraban a Júpiter. Han cambiado de nombre. En Grecia, en la antigua Grecia, le llamaban Afrodita, la diosa de la fertilidad, la cual justificaba sus lascivias, porque la gente lo que quiere es justificar el pecado. Y por eso se crearon dioses. Sí. Pero nuestro Dios no fue creado, hermano. Nuestro Dios no fue creado, Él existe. Él existe desde siempre. El pecado ocupa el lugar de Dios. Él olvidó lo que Dios había demandado de él, olvidó lo que Dios había demandado de todo aquel rey y toda persona, y él comenzó a darle el puesto a ese Dios o a esa excusa, y le quitó el lugar que le corresponde a Dios. Le quitó el lugar que le corresponde al Señor. El 32 dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria.
Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Él dedicó el tiempo en construir un templo. Él dedicó el tiempo en construir un altar. Él dedicó el tiempo, a propósito, la historia enseña de que ellos le sacrificaban animales, pero también sacrificaban personas. Sacrificaban personas. A Baal, a Astoré, a ellos le sacrificaban personas y la historia nos enseña que eran principalmente jóvenes. Eran jóvenes los que le sacrificaban. Y él estuvo dispuesto a entregarle personas, estuvo dispuesto a entregar su fuerza, todo lo que le correspondía que le entregara al Señor. Él quiso entregárselo a ese Dios de ese mundo o a esa excusa que se habían inventado. Porque eso es lo que también causa el pecado, te quita el tiempo, te quita el tiempo. Ay, no, mira, es que no, estoy viendo una serie, te quita el tiempo. Ay, no, pero es que mira, tengo que realizar este trabajo, te quita el tiempo, te quita el esfuerzo. Por eso le digo, esos dioses no hay algo detrás de ellos, sino que son excusas. Y los dioses de este tiempo siguen siendo las mismas excusas, siguen siendo excusas. Personas no vienen a la iglesia, ¿verdad? Porque no, para descansar puede ser también un Dios para las personas. No, estoy muy cansado, quiero descansar, y dedican el tiempo a descansar. La Biblia también el Dios puede ser el teléfono, puede ser una persona, pues toda aquella excusa que quita el lugar del Señor, toda aquella excusa que quita el lugar del Señor. Él decidió hacerlo de esta manera. Él vio el pecado como algo común en su vida. En su andar diario era algo común para él. Para el cristiano no debe ser de esta manera. Para el cristiano tiene que ser diferente. Tu tiempo, tu fuerza, tu atención tiene que ir principalmente al Señor. Tiene que ir principalmente al Señor. Nada debe ocupar ese lugar de Dios. Tu adoración tiene que ir al Señor. A quien adoras tiene que ir al Señor. Lo mejor tiene que ir también para el Señor. Y por último, la consecuencia del pecado, ¿verdad? Como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Siempre la paga del pecado ha sido muerte. Ha sido muerte. El Señor le dice allá a Adán y a Eva, ¿verdad? Le dice que si le desobedecen a lo que Él les había demandado, le dice, ciertamente moriréis. Siempre ha sido muerte. La paga del pecado siempre ha sido muerte. Hermanos, qué triste que el pecado a veces ocupa un lugar cómodo en nuestra vida. Es triste eso. Yo no sé cuál sea, hermano. Yo no sé cuál sea el pecado que está ocupando ese lugar. No lo sé. No lo sé si es la flojera. No lo sé si es el chisme, yo no sé si es la apatía, yo no sé si es el orar poco, yo no sé si es el leer solamente un capítulo de la Biblia en el día. Pero hermano, si no paramos, si no nos detenemos y cortamos con ese pecado, va a ir creciendo. Ya no va a ser un capítulo, va a ser un versículo. Ya no van a ser chisme, van a ser problemas tras ese chisme. Y así va a ir creciendo el pecado si no le ponemos, si no cortamos con él. Siempre va a ser de esa manera. La Biblia dice que después de todo esto, este rey vio lo que le pasó a los profetas de Baal. Él vio todo eso. Él vio lo que le aconteció a la que él estaba poniendo su confianza. Vio cómo murió esa cantidad de personas en un solo momento. Pero no solamente eso, sino que él no hizo caso. Él no se arrepintió delante de los ojos de Dios. Él nunca fue en una actitud, ¿verdad? Con un corazón contrito, humillado, como nos enseña la Biblia, delante de Dios. Él pensó que ya él se había salvado. Bueno,
Ellos se llevaron la consecuencia de mi pecado, pero yo me libré y comenzó, ¿verdad?, a conquistar, comenzó a derrotar, ¿verdad?, reino. Y él pensó que él había pasado ya, que su pecado no le iba a traer consecuencias. Él pensó que él ya la había librado. Él pensó que desobedeció al Señor y él ganó, que él se burló del Señor, pero no. Nadie se burla del Señor. Nadie se burla del Señor. La paga del pecado es muerte. En Primera de Reyes 22 habla lo que sucedió después de todo esto, el final, ¿verdad?, de la historia de Acab. No lo voy a leer, ¿verdad? Es largo, pero resumiendo, en este pasaje, ¿verdad?, encontramos al rey de Judá, Josafat. Él viene, ¿verdad?, acá, y él comienza, ¿verdad?, a decirle: mira, vente, sube conmigo, vamos a derrotar a los sirios. ¿No has escuchado todo lo que ha pasado? Mira cómo me ha ido, cómo he ganado tantas victorias. Vente, ahora vamos a subir. La Biblia dice que Josafat, él hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Él estaba allí con esa persona que no tenía temor de Dios, pero él decidió subir. Y la Biblia dice que acá, bueno, no, sí, vamos a subir, vamos a ganar. Espérate un momento, vamos a preguntarle a mis profetas, vamos a preguntarle a los profetas, a ver si voy a ganar. Vamos a preguntarle a estos profetas que siempre me dicen que lo que estoy haciendo está bien. Vamos a preguntarle a este hermano que alcahuetea lo que te estoy haciendo. Vamos a preguntarle a este sí es mi amigo, porque aunque yo estoy haciendo esto mal, él me dice: hazlo bien, vale. Esos son los hermanos que son anticuados. No, mira, te hicieron la falda muy corta. No, pero eso es un poquito, no exageres. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar? Y la Biblia dice que él fue a preguntarle a estos profetas, y entonces los profetas le dijeron: sube, mi rey, la victoria está segura. La victoria está segura. Mira cuál la cantidad de profetas que fueron. En el versículo 6 dice: entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres. 400 hombres. Le dijeron que subieran. La mayoría. Sube, profetas. Sube, que tu victoria está segura. Sube, que lo que estás haciendo está bien. Sube, que lo que vas a hacer, el Señor te va a dar la victoria. Porque le dicen: sube, porque Jehová lo entregará en mano del rey. Ellos le dijeron eso. Pero viene Josafat y le dice: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Él le dice: mira, pero ya va. ¿Por qué mejor no le preguntamos al Señor? ¿Por qué mejor no vamos a la palabra de Dios? Hermano, lo que estás haciendo es incorrecto, la Biblia lo dice. No, pero es que a mi hermano, este hermano, todos ellos me dijeron que estaba bien. ¿Pero te lo dijeron con la Biblia? No. ¿En su experiencia? Sí. ¿Pero qué dice la Biblia? No, pero es que ellos tienen más experiencia que la Biblia. No. Así es. La Biblia en el 8 dice: y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar. Él no lo consideraba. No consideraba el pedir el consejo del Señor. Y él dice a Jehová, y dice: Micaía, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. ¿Pero por qué le aborrecía? ¿Por qué amaba, por qué prefería a aquellos 400 hombres que profetizaban a favor de él, pero aquel que profetizaba en nombre de Jehová la aborrecía? ¿Por qué la aborrecía? La Biblia dice: porque nunca profetiza bien, sino solamente mal. Hermano, si estás en lo incorrecto, se te dice que estás en lo incorrecto. No se te consiente el pecado, no se va a consentir el pecado, se te dice que está mal. Ese es el consejo que nosotros debemos aceptar. El que nos corrige, el que nos exhorta, el que viene por parte de la palabra de Dios. Y después de todo esto, bueno, yo pienso que Josafat, ¿verdad?, lo convence. No, pero vamos, quizás esta vez va a ser diferente.
Quizás va a ser diferente y ellos comienzan, ¿verdad? A ir, luego aparece otro profeta, aparece Sedequías, comienza a decirle, sube, oh rey, y aparece así. Hermano, yo no sé, pero cada vez que yo leo la palabra de Dios, cada vez que leo en particular, ¿verdad? La historia de los reyes, yo me imagino el escenario. Yo me imagino muchas cosas, yo me imagino no solamente allí, sino en cada historia de la palabra de Dios. Me imagino el escenario, cómo estaban parados, quizás algunos estaban sentados. Yo me imagino todo ese escenario como estaba pasando. Yo no sé si a usted le pasa así. Yo no sé si a usted le pasa así, pero la Biblia dice que cuando ellos estaban llegando, mira, esos profetas, se levantó Sedequías y comienza, mira, con estos cuernos vas a atravesar a los sirios. Y wow, no, mira, me hizo hasta unos cuernos. No, eso entonces sí, es porque sí me está apoyando. No, este negocio es de Dios. Mira, hasta me dieron los reales. Este negocio es de Dios. ¿Para qué yo le voy a preguntar al Señor? ¿Para qué? Si me están dando hasta el dinero. Después Sedequías le dice, no, mira, anda que sí vas a hacer. Pero cuando llega al profeta de Dios, cuando llega, ¿verdad?, a la verdad, cuando va y se expone al que verdaderamente te va a decir la verdad, el que te va a corregir, el que te va a ayudar, él viene y le comienza a decir, primero, a mí me causó mucha risa leyéndolo, ¿verdad? Micaías le dice, no, sube, vas a tener la victoria. Quizás, ¿verdad? No, la Biblia no lo dice, pero quizás pues lo dijo como un sarcasmo, porque después dice, ¿hasta cuándo tú me vas a mentir? Él sabía que no iba a ganar. Él sabía que no iba a ganar, porque Micaías le dice, sube que vas a ganar, y él no le quiso creer eso. Pero a los 400 sí lo quiso creer, porque él sabía que no era de parte de Dios. Él le dice, háblame con la verdad, háblame con la verdad, dime qué es lo que va a pasar. Y Micaías le dice, vas a morir, estás haciendo mal y vas a morir. Y ahora acá le dice, ¿estás viendo? Siempre me profetiza mal. Siempre me dice que está mal. Siempre me dice que va a pasar algo malo. Siempre me dice, no, pero tienes que cambiar esto. Ay, no, este hermano siempre me dice lo mismo. Siempre, no, pero tienes que cambiar la vestimenta. No, pero es que mira, esos pantalones están muy pegados. No, que mira, que tienes que dejar de ya estar viendo eso que estás viendo. Deja de estar viendo anime, deja de estar viendo lo otro. Tienes que dejarlo ya. Ay, no, pero tú siempre dices lo mismo. Tú siempre dices lo mismo. Mejor me junto con este. Mira, ¿viste la serie ayer? Sí la vi. Está buena. Ah, no, mejor me junto con este. Mejor le hago caso a este y no a aquel que me dice que tengo que dejarlo. Pero ¿saben algo? Aunque tú te juntes con el que te consiente, aunque tú te sientas cómodo porque otros lo están haciendo, porque el pecado halló un espacio en tu corazón y se alojó de tal manera que ya sientes que es parte de ti. La Biblia dice que Acab, él no subió como siempre. Él se escondió, él dijo, no me voy a vestir como rey. Él le creyó a Micaías, a su manera, pero le creyó y él tuvo temor de subir, como siempre lo había hecho. Él tuvo temor de ir a la guerra, vistiéndose como rey, y él decidió mezclarse entre el ejército. Pero ¿sabes algo? A Dios no lo vas a engañar. Tremendo. Nunca vas a poder engañar a Dios. Ah, no, pero yo estoy dando clase, pero nada. Yo voy a ganar almas, pero toco en la puerta. No, aquí nada. Otra. Nada. Aquí. Nada. Aquí. No, estoy ocupado y ve rapidito. No, bueno, después. No, a Dios no lo vas a engañar. No lo vamos a engañar. La Biblia dice que una flecha a la aventura, y le dio a él, le alcanzó el pecado, le alcanzó el pecado, hermano. Pero qué triste. Y yo terminé de leer el Reyes y yo quería encontrar algo donde él se arrepintiera, hermano. Yo quería encontrar una parte donde dice que él se volvió a Jehová, donde dice que él comenzó a hacer lo recto, pero no la encontré. No la encontré y al contrario encontré otra cosa. Encontré que su hijo
también anduvo en sus pasos y la expresión que usa la Biblia allí dice que siguió los caminos de su padre, de su madre y de Jeroboam. Continuó el pecado en aumento. Continuó. Ya no eran los becerros, ya no era solamente Baal, sino que ahora también todas las prácticas de los sidonios, de su madre, el hijo, también comenzó a seguir. Pero, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La Biblia es maravillosa, hermano. La Biblia nos da el consejo. Depende de nosotros si lo aceptamos. Depende de nosotros si lo aceptamos. A mí me encanta Efesios 5. Me encanta. En realidad me encanta toda la epístola de Efesios. Me encanta. Me la sé, me la puedo memorizar en una semana porque me la sé. Se me olvidan algunas partes, pero me lo sé. Y a mí me encanta Efesios 5. La Biblia dice en Efesios 5, ¿verdad? Comienza diciendo: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Acá dice que anduvo en los pecados, pero la Biblia nos dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y dice: y andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y nos dice: pero fornicación o inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y continúa diciendo, hermano, porque a mí me gusta ese capítulo, y dice, vamos a ir allá. Dice: ni palabras deshonestas, yo me lo sé, pero vamos a ir allá. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Y como estamos escuchando, ¿verdad?, el mensaje del pastor de México, dice: antes bien, acciones de gracia. Y después dice: porque sabéis esto, porque nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Quizás esta historia, no, pero yo nunca había escuchado esta historia, nunca la había leído. Hermanos, pero sabemos que el pecado trae consecuencias. Sabemos que el cristiano tiene que santificarse. Sabemos que el cristiano tiene que apartarse del pecado. Y la Biblia dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Y dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene ¿qué? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En Reyes, allá cuando leímos, dice que provocó acá la ira de Dios. Él provocó la ira, y después de muchos años, la Biblia continúa diciendo: mira, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, que es idolatría, dice, no tiene herencia en el reino de Dios. Dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿verdad?, mencionadas previamente, dice: viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No ha cambiado. No ha cambiado la consecuencia por el pecado. Y termina diciendo: no seáis pues partícipes con ellos. Y el 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo la mentira era parte de tu vida. En otro tiempo el pasar un domingo con tu familia, con sopa y todo eso, era común. Pero dice que es en otro tiempo. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Es pasado. Ahora en este tiempo debemos andar como hijos de luz. Y un hijo de Dios, la Biblia dice en 1 de Juan, que no practica el pecado. No lo practica. Hermano director.